Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viernes 13 de febrero del año 2026. De este lado, el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas. Hoy estamos en esta sesión, recomendaciones para escribir un artículo científico, sí, muy específicamente de un explicador. De este lado, Alfonso, y que gracias por estar, amigas, amigos, maestrantes, doctorantes, docentes, comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sobre todo agradecer mucho a la doctora Mirza que nos haya invitado a esta capacitación para los posgrados, que de hecho se convierten ustedes finalmente en el target principal de este tipo de capacitaciones. De alguna manera ustedes sí están considerando ya realizar un proceso profesional de investigación, a diferencia de un estudiante de licenciatura que pues lo hace de una manera a veces un tanto empírica o guiado por su profesor, pero ya ustedes están en otro nivel, con lo cual espero que esta sesión les sea de mayor utilidad todavía. Em, pero antes, para mí es muy importante comenzar diciéndoles, yo no me considero para nada eminencia en escritura científica ni cercana, pero tenemos la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia, los conocimientos que tenemos. Recordar que el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y probable aplicación de la información que vamos recibiendo, ya sea a través de la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento, o este día en particular te vamos a comunicar. Alguien con el cual a lo mejor eh, no nos hemos visto nunca, tú y yo, de pronto te viene a comunicar algo. Y ojalá que después de hacer este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis y conceptualización, pueda yo funcionar como una guía, como una creencia y como una acción. Me gusta esta descripción que hace Gleis, aunque si me apuran también falta una parte importante, que cuando no te sirven las cosas, cuando te comunican algo, cuando sucede algo, cuando ves algo que no te sirve, también se vale desechar. Y ojalá que no me deseches, ojalá que pocas cosas, muchas cosas de las que hoy te platique te sean de gran utilidad. ¿De acuerdo? Y es que ya entrando en materia, habrá que platicar sobre la redacción científica y de manera tácita en la descripción que hace McKerrow, me gustaría darte la primera recomendación. Dice McKerrow que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Me gusta mucho esta descripción porque te da, de manera tácita, insisto, la primera recomendación que es la redacción académica debe de dar claridad. Hay una palabra importante ahí, es claridad. Si tú consideras en que un investigador, por más conocimientos que tenga, trata de clarificar algún concepto y deja de hablar o redactar con una jerga sumamente técnica que solamente pueda ser, digamos, entendida por otras personas con este nivel tan intelectual que puede llegar a tener, pues a lo mejor no es una buena redacción científica, porque la buena redacción científica, a mi manera de pensar, es aquella que es capaz de entenderse incluso por un estudiante de preparatoria que se enamora de la ciencia y que al leer un artículo científico, pues es que es claro, pues a lo mejor estamos creando nuevos investigadores. Entonces, siempre que redactes de manera científica, mi recomendación es tratar de ser lo más claro que se pueda. Y si eso implica que manejemos un lenguaje asertivo, claro, didáctico, híjole, hay que hacerlo, porque esa es una primera recomendación que te quiero compartir. Hablar un poquito ya sobre el artículo científico, recordar que un artículo científico es un informe escrito y publicado, o sea, debe de estar publicado en algo. Si está escrito pero nadie lo ha publicado, no entra todavía en el largo del artículo científico. Pero acá lo más importante en esta descripción y en estas pues recomendaciones es que tus resultados sean originales, porque a veces llegamos a pensar que la parte de la originalidad está en lo que quiero investigar.
Pero pongo un ejemplo, ¿eh? Imagina que tú quisieras investigar algo que sea bien original, que nadie en la vida haya pensado. Y entonces dices, bueno, voy a investigar algo muy original, voy a investigar la relación que existe entre, o cuál es la razón por la que los performance de el espectáculo de medio tiempo del año 2026 decidieron disfrazarse de pasto y plantas, una relación estrecha entre la naturaleza y el ser humano. Híjole, eso es más una ocurrencia que algo que realmente pudiera aportar a la ciencia. Oye, pero es que yo no quiero seguir investigando sobre los mismos temas de siempre. Es que a lo mejor se vale investigar sobre los mismos temas de siempre, pongo comillas, pero tu visión, tu perspectiva, tus resultados son los originales. A veces es buena idea investigar de lo que la gran mayoría de la gente investiga, pero tu aportación estaría en que tus resultados son originales, tu perspectiva es original. Eso es lo que se tiene que ver con originalidad. Ahora bien, el objetivo es defender o replicar una teoría, porque a veces siempre buscamos, cuando estamos haciendo revisión de literatura, siempre buscamos a los autores que nos dicen, muy bien, estás en lo correcto, pero nunca buscamos a autores que puedan encontrar controversias con lo que nosotros proponemos o viceversa, ¿no? A lo mejor nosotros también podríamos ser investigadores que encuentran controversias con otras teorías. Es más, si no hubiera habido controversias, hoy seguiríamos pensando que el VIH es una enfermedad de homosexuales, ¿verdad? Hoy seguiríamos pensando que las mujeres deben de estar en la cocina y no en política y no en esto. Si no hubiera habido investigadores que detectaron esas controversias en esas teorías que pueden ser ya incluso hasta retrógradas de los 70, 60 del siglo pasado, pues no estaríamos hoy hablando afortunadamente de inclusión, de empoderamiento, del derecho de la mujer, de derechos de los seres humanos. Entonces, muchas veces también tenemos que replicar las teorías que están escritas, ¿vale? No solo quedarnos con defender las teorías de otros, también se vale con tener controversias. Entonces, un buen artículo de investigación defiende muy bien, consolida muy bien las teorías o también un buen artículo de investigación replica teorías con fundamentos. Contribuye al avance del conocimiento. Por cierto, en política nada está escrito sobre piedra y creo que ustedes más que yo lo saben, ¿verdad? En política muchas veces la política es dinámica, en todo el tiempo se están cambiando. Hoy vivimos en una época donde pues básicamente el relato, la narrativa es lo que importa, ¿no? Desafortunadamente, cuando antes vivimos en la época tecnócrata, hoy vivimos en el relato, en el storytelling, en el cuento, en el realismo mágico prácticamente. Bueno, precisamente, y para eso son ustedes como científicos del área, ¿no? Contribuir al avance del conocimiento también es muy importante, que cuando realices un proyecto de investigación, pienses de qué manera esto que estoy investigando podría contribuir no solamente a mi campo de estudio, sino a otros. Ahora bien, quisiera yo hablarte de los componentes de un artículo científico y sobre ellos ir dando algunas recomendaciones, características que puedan llegar a serte útiles. Un artículo científico comienza con un buen título. El título, bueno, pues va a contener preferentemente el campo de estudio, la variable de investigación, el aspecto que investigue o la población de estudio. Sí es muy importante que el título, en vez de que parezca un título de un libro o de una película, se vea como un título más bien muy, muy fácil de entender, ¿no? Que no parezca un eslogan publicitario el título, que parezca más bien justamente algo mucho más literal.
Se recomienda, eso sí, una extensión máxima de 15 palabras. Es una recomendación. Oye, Alfonso, mi título tiene 16 palabras, entonces, ¿qué tengo que quitarle? No, 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 no. La recomendación es que tenga 15, pero si las 16 palabras son importantes, pueden ser hasta 20 palabras. Me he encontrado títulos de ese tamaño, ¿no? Por supuesto. Ahora, también hay mínimos. A lo mejor un título de 4 palabras, pues dice muy poco, ¿de acuerdo? De 12 a 15 palabras es el promedio adecuado, pues. Que sea atractivo, que sea interesante y objetivo. Eso sí es muy importante. Objetivo. Nada de poner frases así como si fuera eslogan ni nada. Que sea atractivo por lo que investiga, no atractivo porque maneje mucha retórica lingüística ni nada por el estilo. ¿Ok? Te traigo ejemplos, mira, relación entre participación ciudadana y confianza en instituciones del gobierno local en Puebla. Es un artículo de investigación que puede enfocarse justamente en la variable participación ciudadana y la variable confianza en instituciones, ¿no? Lo que investiga es esa relación. La población son gobiernos locales poblanos. El campo de estudio, pues obviamente ciencias políticas. Vean este otro título. Perdón, se me fue ahí un nombre. Efectividad, una letra. Efectividad de las políticas públicas para la prevención de la violencia de género implementadas en el centro de México. Pues obviamente ciencias políticas es el campo de estudio, la variable es la efectividad de políticas públicas. Lo que investiga es, eh, pues, el cómo estas variables de investigación previenen. Permítanme. Ok, la población, pues son los lugares del centro de México. Otro ejemplo, influencia de las redes sociales en la formación de la opinión pública, o más bien de la opinión política, entre jóvenes universitarios. Campo de estudio, ciencias políticas sociales, la variable de investigación es la influencia y la formación de opinión pública. El aspecto que investiga, pues son la influencia en redes sociales y la relación que exista entre opinión pública, la población, pues, serían jóvenes universitarios. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Estos serían unos buenos títulos de investigación que tengan todos estos. Son atractivos, pero por lo que podríamos descubrir. Entonces espero que lo del título les haya gustado. Pasamos a la parte de autoría. Autores. En el caso del autor es muy importante mencionar la afiliación institucional, porque le va a dar prestigio al artículo. Es decir, si ustedes pertenecen a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adelante. Hay que hacerlo. A la maestría en desarrollo social de la facultad de bla, bla, bla. Eso hay que mencionarlo. Al colectivo global, política global, mencionen a qué afiliación tienes. Eso le da un carácter mayor, de mayor seriedad al artículo. Ayuda mucho. Si lo consideran prudente, no es obligatorio, pero es muy recomendable, integrar el correo electrónico del investigador principal. Normalmente un artículo de investigación lo hacen equipos de colaboración, ¿no? Multidisciplinares tal vez. Y normalmente hay un líder, un investigador líder. Entonces, sí, por lo menos del investigador líder, habría que mencionar el correo electrónico, porque nunca sabemos si alguien en Perú lee tu artículo y dice, órale, yo tengo datos que podrían ser relevantes para estas personas, y te habla y se pone en contacto contigo, y a lo mejor hacen hasta un nuevo proyecto de investigación en conjunto, ¿no? Entonces siempre es bueno agregar por lo menos del investigador principal. Si se pudiera de todo, sería mejor. También es buena idea integrar el ORS-ID, el Open Research Contributor ID, ¿no? El identificador de investigador de acceso abierto, que es una buena idea integrarlo porque de alguna manera también te conecta. Miren, el ORS-ID uno lo hace más o menos con estas características. Mira, este Source ID seguramente ya lo tienes, ¿no? Mm, es
Acá esta es la mía, mira, de hecho, es la mía, y te crea pues un código, ¿no? Un código numérico de 16 dígitos, como un ORCID, como un DOI, perdón, y entonces ahí ya tú le metes tus datos. Es como una tarjeta de presentación de lo que has hecho, de en dónde has estado, qué te ha, cuáles son tus calificaciones en educación y tus estudios y todo, ¿no? A lo mejor también vas agregando las publicaciones en las que has sido partícipe y todo lo vas agregando. Entonces, el ORS ID te va a ayudar a estar conectado en el ámbito de la ciencia. Miren, yo les traigo acá un ejemplo. Este es el ejemplo de am, del área de autores, en donde alcanzamos a ver la afiliación institucional de los autores, como por ejemplo de Yas Sharon, de la Universidad Wilfrid Laurier Escuela de Lazaridis de Negocios, Kiridaran Kanagaretnam de la Escuela de Negocios de Zulik, Olim Yo de la Escuela de Contabilidad, ¿no? Ahora sí, agregan correos electrónicos en algunos casos, pero claramente vemos aquí el correo principal o del investigador principal, e incluso también del investigador principal, que claramente es Kiridaran Karagaretam, es pues el ORS ID. Ahí vemos el logo del ORS ID, que este es un logo dinámico, es decir, si alguien tiene el PDF y lo presiona, podría ingresar al micrositio. ¿Sale? Entonces, ahí está la parte autoral, que es muy recomendable que esté estructurado de esta forma. Luego viene el resumen, el abstract, en donde en la portada se coloca el resumen como tal. Es una síntesis del contenido de todo el paper. Ya es prácticamente el resumen de todo el paper. Una recomendación es que esté entre 120 y 250 palabras. Oye, Alfonso, tengo 253. Insisto, son recomendaciones. Lo ideal es que esté en este rango. Ya un resumen de 300 o 400 palabras ya no es tan resumen, ¿verdad? Y obviamente un resumen de 60 palabras, pues realmente es muy escueto. En donde se tiene que tratar de hablar sobre el objetivo que se quiere alcanzar, la metodología de recuperación de datos, de recopilación, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones a las que se llegaron. Todo en el resumen, las conclusiones incluso. El resumen es como pues, es como una reseña de una película con todo y contarles el final. Es decir, con todo y spoilers. Oye, Alfonso, cuando a mí me cuentan el spoiler de una película, ya no me dan ganas de verla. Yo no sé si no nos dan ganas de ver una película aunque nos hayan contado el final. A lo mejor nos quitaron la parte sorpresa, pero si tenemos ganas de ver una película, aunque nos cuenten el final, vamos a ir a verla. Entonces, en este caso es lo mismo. También nos tienes que contar las conclusiones a las que llegaste, porque en una de esas hasta eso es un gancho. Porque cuando alguien está haciendo revisión de literatura y ve las conclusiones, dirá, órale, eso me puede servir para mi trabajo de investigación. ¿Ya ven? Qué importante es que también estén las conclusiones. Es muy importante que esté escrito en pasado y además en impersonal o tercera persona, pero en pasado, para decirle al lector, oye, todo esto que estás leyendo ya se hizo, ¿eh? Y todo eso es lo que vas a encontrar en mi artículo, para que el lector ya entienda que lo que está a punto de leer, después de leer el abstract, es lo que estaba justo en él, ¿no? Se realizó, se encontró, se modificaron. Es decir, siempre hablar en pasado para que se sienta que esta investigación ya se concluyó. Además, y creo que esto es muy importante, mi recomendación es redactarlo al final de la investigación. Si bien es cierto, es lo tercero, título, autores, abstract, la verdad es que el abstract déjalo al final. Escribes todo tu artículo, estructuras todo el artículo, ya que lo tienes, lo imprimes. Y ya que lo imprimiste, subraya la metodología, los resultados, las conclusiones y comienza a armarte el abstract en todo caso, ¿no? Eh, Eso es lo más conveniente para que hasta el final solamente se muestre lo que sí está en el artículo. Luego viene la parte ya en la parte
de la carnita del artículo. Comenzamos con una introducción. En la introducción, pues es cuando se responde al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué estoy leyendo esto? Como usuario, ¿para qué me puede llegar a ser útil? ¿Por qué investigaste al respecto? ¿Por qué decidiste llevar a cabo este proceso de investigación? Cuéntalo. ¿Qué interés va a provocar en el contexto? Ojo, ciencias políticas y sociales, posgrados de ciencias políticas. Ustedes, si bien es cierto, van a realizar ya sea su tesis o un artículo de investigación, algo relativo a ciencias políticas. Pero siempre hay que decirle en la introducción a un médico por qué tu artículo sobre políticas de salud le es útil, a un psicólogo por qué tu artículo sobre trabajo con los jóvenes es útil, a un diseñador, a un ingeniero, a un docente, a un ama de casa le debería de interesar, porque entonces estás abriendo tu abanico de posibles lectores e incluso eventuales citas a tu artículo. Por tanto, siempre trata de no visualizar que estás escribiendo para especialistas en ciencias políticas, estás escribiendo para cualquier persona que esté interesada, ¿no? Incluso alguien que a lo mejor un ingeniero en mecatrónica podría estar interesado en tu proyecto de investigación que habla sobre tendencias en ciberseguridad en los, no sé, en organismos no lucrativos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre dinos en la introducción, ¿por qué a mí, que soy un ingeniero en sistemas, me puede ser útil? Que tu introducción sea breve y concisa. Eso también es importante. Una, dos cuartillas, probablemente tu introducción. Ahí también nos tienes que hablar de, que nos tiene que estar escrita en presente. Ahí es donde estableces, digamos, el estado del arte y cómo se encuentra actualmente ese tema o ese concepto. Por eso tienes que hablar en tiempo presente, o sea, para que uno cuando está leyendo entienda que ese problema que estás intentando solucionar hoy en día es un problema, ¿no? Eh, Siempre es importante para el caso de la introducción decirle actualmente, hoy en día y ese tipo de circunstancias. ¿Y cómo se relaciona con otros estudios? Como te decía, o sea, tú eres un especialista en ciencias políticas y sociales, pero ¿cómo podrías relacionarlo con los estudios que se están haciendo sobre inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es la idea, que la misma introducción te vaya antojando a seguir leyendo. Luego viene, bueno, perdón, ¿qué implicaciones teóricas y prácticas va a tener a futuro? Tu investigación por algo la estás haciendo. ¿Qué podríamos obtener a futuro a partir del éxito de tu proyecto? Bueno, pues eso también cuéntalo. ¿Qué objetivos quieres alcanzar y cuál es la hipótesis que estableces al principio? Es decir, tu idea original del por qué comienzas a desarrollar tu proyecto de investigación, también cuéntalo ahí. Como te das cuenta, la introducción, digamos, es una mezcla de muchas cosas que se irán asentando poco a poco, pero eso es importante comenzar a antojar a la gente. Luego viene una parte muy técnica, eso sí, hay que decirlo. Es la parte más técnica y acá es donde la segunda diapositiva que te presenté, en donde tratarás de ser o dar claridad, va a ser más que fundamental. No nos digas que hiciste un estudio cualitativo y ya, y digas, pues es obvio, todo mundo sabe que es un estudio cualitativo. No, no todo mundo. A lo mejor tú y yo sabemos, pero un chico de prepa o incluso hasta algún profesional no sabe bien cuáles son las características de lo que son los estudios cualitativos. Por tanto, acá también en metodología vas a tener que citar muchos autores, explicar conceptos, hablar a qué se refiere un estudio observacional y a lo mejor qué autores han definido al estudio observacional, por ejemplo, qué es un metaanálisis, ¿no? ¿Qué es?
no sé, qué es una tabla Pareto o algo así. Esa parte es donde tienes que referirte a tus apuntes de metodología, buscar autores que hablan sobre los conceptos y los elementos metodológicos, qué es una variable de investigación y qué autores lo han hecho, cuáles son tus instrumentos. Es decir, toda esta parte que es muy técnica, mi recomendación es que la hagas muy clara, que seas muy didáctico, que un chico de preparatoria diga, ah, ya le entendí. Gracias, doctor González, ¿no? Por este dato. Es la idea, enamorarles. Ahí nos tienes que mencionar las variables que quieres usar, ¿no? Por ejemplo, yo traigo estas variables. Una variable de investigación es el nivel de polarización política y a lo mejor la variable lo haces con un instrumento de medición que puede ser pues algún cuestionario o algo así. O la variable grado de implementación de la Agenda 2030 y a lo mejor tu instrumento para entender esa variable pues sería un checklist o la frecuencia y tono del debate público en X, debate político, perdón, en X, en Twitter, pues durante los periodos de crisis, tu variable puede ser un instrumento de medición a partir de lenguaje y palabras y todo. Es una variable, ¿no? Nos tienes que contar quiénes son tus participantes o población de estudio. Por ejemplo, ahí yo les traigo ejemplos de participantes o población. Egresados de programas de maestría de ciencias políticas. A lo mejor que tu muestra sean 300 egresados de programas de maestría, o que son pocos o muchos, a lo mejor 100 egresados. A lo mejor también funcionarios públicos de mandos medios y superiores en ayuntamientos. Tu muestra que sean 20 funcionarios públicos. O notas periodísticas publicadas en 3 diarios de circulación nacional, tu muestra que sean 300 notas, ¿no? En periódicos mexicanos. Tú vas determinando tu población, tu variable, tu muestra. Por ejemplo, instrumentos de medición pueden ser un cuestionario estructurado, una guía, una matriz de evaluación, y tú vas definiendo todo eso. Bueno, todo eso lo tienes que escribir en el artículo, dando claridad. Es la parte donde seguramente va a ser la más densa, la más compleja, pero la que si lo logras resolver es la que todo mundo agradecerá que seas muy claro. También nos tienes que decir cómo definiste la muestra, ¿no? ¿Por qué 40 funcionarios públicos y no 50? ¿Por qué 20 egresados de programas de maestría y no 100? Ahí nada más nos cuentas por qué y por cómo definiste la muestra. Es decir, los elementos indispensables de la metodología tendrían que ser el diseño de tu estudio, ¿no? De tu recopilación de datos, de tus métodos de recolección, por ejemplo, pueden ser aleatorios, porque a lo mejor lo que hiciste fue poner en línea en redes sociales y pedir que compartieran un quiz o un cuestionario online o algo así. Es aleatorio porque no sabes quién te contesta. O controlado, ¿no? Tienes un equipo de trabajo que salió con unas tabletas o con unas copias a hacer preguntas a la gente en donde le preguntaban pues su género, su sexo, su nombre, su edad, ya sabes, y le preguntaban opinión sobre tal o cual gobernante, es controlado. O prospectivo, ¿no? A lo mejor prospectivo se refiere al hecho de que tú establezcas un rango de publicaciones, ¿no? Del 2001 al 2010 quiero ver los papers más relevantes que se escribieron al respecto de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú haces un estudio prospectivo y vas analizando la evolución del concepto seguridad nacional, de cómo en el 2001 era visto, cómo en el 2010 era visto. Estás haciendo un prospecto, ¿vale? Ensayos clínicos, si es que te dedicas a la ciencia también exacta, ¿no? Ahora, el entorno en el que estuviste trabajando. Como te das cuenta, la metodología sí es la más densa, ¿no? ¿Qué entorno tuviste al salir a preguntarle a la gente?
en qué ciudad, en qué laboratorio, qué condiciones ambientales tenías, no sé, eso también es buena idea mencionarlo en la metodología. ¿Cuáles fueron tus intervenciones? Ya sea de manera técnica, qué tratamientos le diste a los datos, utilizaste instrumentos para medir, hiciste pruebas, utilizaste dispositivos electrónicos, todo eso cuenta, sirve porque de alguna manera estás como que capacitando a tus lectores a que se animen a hacer investigación. Eso sería genial. Además que el análisis estadístico de lo que recuperaste, ¿sale? Y cuáles fueron tus resultados. Entonces, esta parte de metodología, como te das cuenta, pues sí, es la parte más técnica y vale la pena enfocarnos en tratar de dar claridad a nuestros lectores. Después vienen ya los resultados. La parte de resultados va a ser relevante para justificar tu artículo, porque muchas veces y creo que tú también lo has hecho. Cuando estamos haciendo revisión de literatura, es decir, queremos bibliografía que sustente nuestro trabajo, nos establezca el marco teórico, pues casi siempre nos vamos a la parte de los resultados, a ver si esos resultados yo los entiendo y probablemente los pueda utilizar para mi proyecto de investigación. Por eso es muy recomendable usar tablas y figuras, para que los resultados sean más fáciles de entender. Eso sí, selecciona adecuadamente qué tipo de tabla, qué tipo de gráfico, cuántas tablas o gráficos deberías de utilizar, ¿no? Para quedarte con lo que realmente es relevante. Decide qué presentar. No se trata de tener 8 páginas de puras tablas y figuras. Vamos a cansar a nuestros lectores. Tal vez 4 o 5 figuras máximo, ¿no? Ser objetivo. Es muy importante la objetividad en la tabla o en la figura. Ser muy didáctico. Nada de maquillar datos. Híjole, esto que en la era de la posverdad política, pues sé que se hace, pero tratemos de no hacerlo, esto de tener otros datos, esto de cambiar todo como para que parezca algo, sé que se hace, pero no, tratar de ser objetivo. Incluso a veces se vale hasta refutar tu propia hipótesis inicial, ¿no? Darte cuenta que mi hipótesis inicial era que las mujeres tenían una gran conciencia colectiva en en políticas públicas, se me ocurre, ¿no? Y después de hacer tu investigación te diste cuenta que no, que las mujeres en realidad siguen un patrón de bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y se vale decir, ¿saben qué? Mi teoría inicial cambió a lo largo de mi investigación. No es que digas, ah, no, pero entonces van a decir que era que yo me equivoqué. No, realmente esto ayuda mucho a que la gente incluso diga, órale, qué interesante. ¿De acuerdo? Entonces, ser objetivo. La sencillez en las tablas, en las gráficas, pues es bien importante. Mm, No te preocupes en ser diseñador visual o gráfico para hacer una buena tabla. A veces una buena tabla es así de simple, ¿no? Miren esta, la gráfica 2, rango de asistencia escolar en inmigrantes o nativos tejanos de los 6 a los 20 años por región, de la década de los 50 hasta los 1900. ¿Y qué vemos? 3 bloques, ¿no? El sur, el centro y el oeste de Texas. Y de cada uno de ellos vemos las filas de las diferentes décadas, desde 1850 a 1900. Por tanto, vemos la primera región que es el sur, nos damos cuenta que es donde más asistencia escolar había, 19 y 22.8% en inmigrantes y nativos, pero al mismo tiempo muy pocos inmigrantes en el centro de Texas y no había medición en el oeste. Y luego nos vamos dando cuenta cómo bajó sustancialmente en la década de los 60 en el sur, de 19 pasa a 6 y de 22 a 9, pero en el centro pasa de 2 a 10 y de 14 se mantiene en 11. Es decir, de alguna manera nos muestra que en el sur de Texas algo sucedió y que al final 1900 pues ya tenemos por ahí el 18.2 y el 21.8, pero nos damos cuenta que en el oeste que había empezado pues sin medirse hay un avance. Es decir, a veces así de simple es una tabla.
No nos preocupemos por el tipo de color, la tipografía bonita, ni nada por el estilo. Sencillez ante todo. Después viene la parte de la discusión y las conclusiones, ¿no? Es decir, ya cuando resumes los datos, analizas los datos y redactas las conclusiones. Ojo, siempre manejamos hasta ahorita la importancia de ser objetivo. Es decir, no te metas en problemas de opinión ni nada por el momento, pero sí ya en la discusión y conclusiones es cuando tal vez ya tienen una ligera carga subjetiva. Es cuando ya tú le das un toque personal, porque eres tú quien analiza los datos, ¿no? Resumes los datos y redactas tus conclusiones. Entonces, ahí es cuando puede haber una ligera carga subjetiva. También es importante considerar las implicaciones a futuro que puedan llegar a haber. O sea, esto que acabo de investigar y que acabo de concluir podría en un futuro prestarse para investigaciones en estas circunstancias y todo ello. Ahí eso lo tienes que poner en la parte de conclusiones. ¿Qué futuras investigaciones pueden haber? Además de las conclusiones establecidas así, incluso hasta por bloques. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver video recomendaciones. Nos dimos a la tarea en su momento de crear infografías en video para que se entiendan estas recomendaciones en lo general. Esta recomendación se llama entender el ciclo de la información. Cuando tú eres capaz de identificar que tu evento que estás investigando ya es un evento en donde incluso hay normativas, hay libros escritos o está apenas empezándose a construir investigación al respecto, o es tan reciente que solamente encuentras artículos de opinión, es porque sabes identificar o entender el ciclo de la información. Lo voy a explicar en una infografía en video donde hablo sobre el evento de cuando Alyssa Milano, una actriz en Estados Unidos, publica en Twitter que ha sido víctima de acoso sexual por el productor Harvey Weinstein y que quienes hayan sido también víctima de este acosador, pues que publicaran el hashtag MeToo. ¿Te acuerdas de ese evento en el año 2017? Bueno, pues vamos a verlo como ejemplo para entender el ciclo de la información. Estoy pendiente por si no se escucha. Ojalá que se escuche. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento MeToo comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado.
Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Así que cuando alguien sabe en qué momento de la investigación o del ciclo de la información nos encontramos, sabremos si buscamos en libros ya, en artículos científicos, en blogs de opinión pública. Ahí va a ser importante para encontrar nuestros documentos, ¿vale? Siguiente recomendación es elegir adecuadamente el tema de investigación. Y muchos dirán, pues sí, pues es bien obvio eso. Tienen razón. Pero muchas veces no investigamos realmente lo que queremos investigar. A veces terminamos dándole el gusto a nuestro asesor de tesis, nuestro sinodal, porque nos dice, deberías de investigar sobre esto y el otro, ¿no? Y a lo mejor ni estamos convencidos, pero pues no se vaya a enojar. Entonces, cuidado con ello, porque siempre es importante hacernos estas preguntas relevantes antes de elegir un tema. ¿Mi tema va a contribuir al conocimiento? O sea, ¿realmente es un tema que contribuye o es un gusto propio, capricho mío, ¿no? También hay que preguntarnos eso. ¿Mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en las revistas académicas? Eso es muy importante, que cuando tú hagas un peinado de búsqueda en la biblioteca digital o en plataformas didácticas o académicas, pues que sí, que ya haya resultados de papers de personas que están investigando también al respecto, porque si no, entonces no tienes bas- bases teóricas para los cuales comenzar, ¿no? Entonces, debe de haber ya una cobertura, por lo menos, o sea, mínima de revistas científicas. Esta es otra interesantísima. ¿Tengo suficiente interés por investigar yo sobre el tema? Lo que te decía, ¿no? Que no sea nada más para que no se enoje alguien o porque, o en una de esas a lo mejor somos un equipo y todos, la gran mayoría decidió sobre un tema, pero como yo soy minoría, yo no levanté la mano y entonces pues ni modo, no me queda de otro que acompañar a mis compañeros de equipo. No, no, no. El interés debe de estar. De hecho, podría analogar a un tema de investigación con una novia. ¿Por qué? Pues porque lo tienes que amar. La tienes que amar, ¿no? Tienes que quererla mucho, por lo menos. Porque en algún momento vas a dormir pensando en ella o en él, ¿no? Despertar pensando en él, en ella. Cuando vas camino a otro lugar, tienes que ir pensando en tu tema de investigación porque van surgiendo muchas cosas, así que tienes que amar a tu tema como amas a la novia, ¿no? Entonces debe de haber interés ahí muy importante para investigar. E incluso puedo recopilar datos suficientes para llevar a cabo mi investigación. Por eso proponte temas factibles, ¿no? Porque si dices, bueno, voy a investigar sobre consulados latinoamericanos. Ok, seguro. Sí, 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 yo investigo en consulados latinoamericanos. Ok, ¿vas a ir a los lugares?
por lo menos a 3, 4 consulados latinoamericanos. No, no tengo dinero. Entonces no los investigues. Ah, pero pensaba llamar por teléfono, y ahí que me den información. Híjole, a lo mejor no. Lo ideal es que puedas recopilar datos, ¿no? Que estés ahí, que veas el día a día, o por lo menos que tengas a alguien adentro que te puede estar apoyando con información continua, pero no a distancia y muy escueto. Siempre pensar en que puedas recopilar datos, que si tengas la oportunidad de viajar, por lo menos aquí regionalmente, a 8 municipios poblanos y tienes el contacto de la gente de relaciones públicas y ya tienes muy claro que vas a conversar con los 8 presidentes municipales, les vas a hacer una entrevista. Eso está perfecto, ¿de acuerdo? Eso está muy bueno porque entonces los resultados van a ser correctos, ¿de acuerdo? Y para esto vamos a ver esta video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato, realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello.
Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Bueno, a mí me gusta mucho la parte donde digo que si puedes hablar más de un minuto de tu tema de investigación, pues es ahí. Regreso a la analogía, si tú quieres, absurda de la novia, pero pues cuando le encontramos todo lo bueno, estamos muy enamorados, ¿no? Pues le encontramos todo positivo. Es ahí. Hasta tenemos cansados a la familia de tan bien que le hablamos de la novia, del novio, ¿no? A los amigos. Es eso, porque conoces del tema, sabes del tema, te apasiona el tema, ¿no? Entonces, esa es ahí justamente en ese tema de investigación donde hay que entrarle. Ahora, poner mucha atención al abstract. Si bien es cierto, ya le dimos un capitulito, perdón, ya hablamos del abstract, quiero darle un pequeño capitulito al abstract para entender que un buen abstract, un buen resumen, tiene una motivación. Nos hablas sobre el éxito, sobre el impacto que va a tener en caso de tener éxito tu investigación, porque es importante, ¿no? Describes el problema, mencionas el problema que estás intentando solucionar, cómo has procedido a resolverlo y qué resultados has tenido, ¿no? Entonces, en el mismo abstract describes problema, método, resultados y cuáles fueron tus conclusiones. Ya lo habíamos comentado. Entonces, es muy importante comprender que un buen abstract, pues, no incluye información que no está en el estudio. De ahí la importancia de escribirlo al final, que y la información que solamente vemos esté en el paper completamente. Al principio hay que comenzar con lo más relevante. Probablemente el problema que se está intentando solucionar. Muchas veces es buena idea comenzar con este problema relevante, ¿no? Para que la gente diga, ay, sí es cierto. ¿De acuerdo? Redactar en tercera persona, en tiempo pasado, impersonal, no exceder
eso sí, del uso del lenguaje técnico, que te va a costar un poco de trabajo, particularmente en la parte metodológica. Y digo, está bien, pero no exceder de un lenguaje muy técnico. Evitar siglas o acrónimos. No hay que dar por sentado que todo mundo sabe qué es el Infonavit. No, mejor tú diles que el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, y si quieres ponle Infonavit entre paréntesis, pero una persona en Chile va a entender, o en Bulgaria traducido, va a entender que ellos tienen otro Infonavit o otro similar, pero aquí se llama así, ¿me explico? Evitar siglas, acrónimos, y si las vas a usar, primero explícalas. Evitar expresiones subjetivas, eso sí, palabras ahí, no sé, de pronto palabras como maravilloso, extraordinario y todo eso, no es necesario. Al fin y al cabo, tienes 120 a 250 palabras para usar, entonces es, es desperdiciarlas poniendo palabras ahí bonitas y todo. Cosas concretas, cosas objetivas, usar frases cortas, pero completas, porque de alguna manera el resumen tiene que traer todo lo que ya les he platicado, ¿no? Les traigo un ejemplo, miren, este es un ejemplo de un resumen de 239 palabras. El título es Relación entre participación ciudadana y la confianza en las instituciones del gobierno local en Puebla. Empiezo con lo más relevante. Comprender la relación entre participación ciudadana y confianza institucional es esencial para diseñar estrategias que fortalezcan la legitimidad democrática y gobernanza local. El problema que quiero solucionar es, en contextos de desafección política, la baja confianza en las instituciones puede desintebar la participación ciudadana, generando un círculo vicioso que debilita la rendición de cuentas y la calidad de la democracia a nivel municipal. El método de recolección o cómo lo procedí a llevarlo es que se realizó un estudio cuantitativo, transversal y correlacional con una muestra representativa de 384 ciudadanos mayores de edad residentes en el municipio de Puebla, que se aplicó un cuestionario estructurado que midió a través de escalas Likert la frecuencia de participación ciudadana, asociativa, consultiva y electoral, y el nivel de confianza en ayuntamiento y sus dependencias. El análisis estadístico incluyó pruebas de correlación de Pearson y modelos de regresión lineal múltiple. Ojo, acá no hay que explicar qué es una escala Likert ni un modelo Pearson, ¿no? Eso lo vas a explicar en la parte de metodología del artículo, porque acá tienes pocas, digamos que tienes un máximo, ¿no?, que cumplir. Luego ya nos dices qué resultados obtuviste. Los resultados mostraron una correlación positiva moderada, pero estadísticamente significativa, entre participación de mecanismos consultivos, como presupuestos participativos, y la confianza en el gobierno local. En contraste, la participación electoral no mostró ninguna relación, no mostró correlación significativa con la confianza institucional. Una cosa es que el sentimiento de confianza se vea, pero eso tampoco va a llevar a la gente a la urna, ¿no? Tampoco, o sea, ahí no hay tanta correlación. Se identificó que el 62% de los participantes que confiaban poco o nada en el gobierno habían participado, nunca habían participado en ningún mecanismo ciudadano formal. O sea, ese 62 ni le interesaba ni había participado. Conclusiones. Se concluye que fomentar espacios de participación ciudadana deliberativos y vinculantes puede contribuir a restaurar la confianza en las instituciones locales. Importante lo de vinculantes, porque luego nada más simulamos participación ciudadana. Los hallazgos sugieren que la calidad de la interacción entre ciudadanos y gobierno es más determinante para la confianza que la mera concurrencia a las urnas. Interesante, ¿no? Ahí está nuestro abstract de 239 palabras que tiene todas las partes y que se antoja saber más. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dijeron las personas? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio cuantitativo? ¿No? ¿Se dan cuenta qué importante es un abstract? Y bueno, y si no voy a escribir un artículo, oye Alfonso, me invitaron acá, pero pues la verdad es que a mí me preocupa más mi tesis que escribir ahorita un artículo. Es que precisamente un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica.
Sirve para difundir el conocimiento científico, contribuir al avance de un campo de estudio, compartir hallazgos, y sus componentes son los que acabamos de ver: título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y referencias. Bueno, pues una tesis de licenciatura o posgrado es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas. Ojo, lo académico. Viene de academus, la academia. La academia o academus es este jardín en las afueras de Grecia donde Platón conversaba con sus estudiantes y donde se la pasaban enseñando. Es decir, todo lo que tiene que ver con la academia tiene que ver con procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una tesis muestra que eres capaz de aprender, pero que también eres capaz de enseñar. ¿De acuerdo? Es un requisito para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. Y sus componentes son portada, índice, también tiene introducción. Dentro de la introducción se agrega el marco teórico, ¿no? La metodología también está en un artículo, los resultados también los tiene los artículos, las conclusiones también lo tiene un artículo, las referencias y en algunos casos los anexos. Es decir, cuando vemos un artículo de investigación se parece mucho a una tesis o viceversa, una tesis se parece mucho a un artículo de investigación, pero es más grande, es más global, el marco teórico es fundamental, ¿te das cuenta? Entonces, realmente esta sesión, si bien es cierto, se enfoca en escritura científica para journals, papers, artículos de investigación, pues también te puede llegar a ser útil. Ojalá que sí esté siendo. Y esto es interesante, considerar la revisión por pares. Cuando tú escribes cualquier artículo o incluso una tesis, pues no debes de pensar en solo satisfacer tu ego o tu necesidad de cumplir con un requisito para la tesis de la maestría o tu necesidad de tener que publicar para que te sigan dando tu apoyo del Sistema Nacional de Investigadores. También tienes que pensar en los pares. ¿Quiénes son tus pares? Lo vamos a ver en esta última video recomendación. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió?
Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Bien, esta, esta parte es interesante, es un poco práctica, les puede dar utilidad. Elegir correctamente el journal para publicar. Es muy importante eso. Cuando alguien quiere publicar un artículo científico, casi siempre lo hacemos al revés. Me ha tocado recibir correos electrónicos donde a lo mejor un investigador me dice, oye, Alfonso, ¿dónde podría publicar este paper? Lo ideal, considerar es esto. Imagínense que si me regreso a la analogía de que el trabajo de investigación es como la novia, ¿no? Híjole, pues el paper se convierte como en la casa donde vamos a vivir, donde va a vivir, ¿no? Entonces imagínense que ya en la boda, saliendo de la iglesia, cuando ya están echando los arrocitos, le diga a mi novia, oye, mi vida, ¿y dónde vamos a vivir? Es lo mismo. Mientras están haciendo los preparativos, debo de ser, por lo menos mientras estás haciendo la investigación, ir viendo los journals factibles donde se pueda publicar, porque en una de esas hay requisitos, hay formatos, hay estructuras, hay orientaciones. Y si no los cumples, pues nada más por eso no te los reciben, esa revista científica. Entonces vamos a ver, ¿qué debemos de considerar para que nuestro artículo pueda ser publicado correctamente? Elegir correctamente el journal tiene que ver con que haya una relevancia del tema, ¿no? Que el enfoque del journal se debe alinear con mi tema de investigación. Eso es como que muy obvio, ¿no? Que lo que yo estoy investigando le interese a la revista científica. Pero también hay que considerar el factor de impacto. El factor de impacto de alguna manera evalúa la influencia y visibilidad de esta revista científica en la comunidad. Por tanto, a mayor factor de impacto es probable que sea más complicado entrar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no te animes. A lo mejor dice, no, yo tengo un gran tema de investigación, tengo un muy buen artículo, yo creo que sí me publican en esta revista de altísimo factor de impacto. Políticas editoriales también hay que considerarlas, saber si nos van a revisar pares, si hay que pagar una PC, si es una revista de acceso abierto, ¿no? El tiempo de publicación, en qué tiempo publican estos documentos. Hay veces que de plano pueden llegar a tardar un año en publicarte y a lo mejor tú no lo habías considerado, pero la gran mayoría de los papers lo dicen por ahí en alguna de sus descripciones. Este paper
Tarda 20 días en darte tu primera respuesta, 3 meses en revisarte y 6 meses en publicarte. Lo están diciendo a veces los papers y vamos ahorita a ver dónde lo puedes encontrar, ¿sale? Para eso, pues vamos a utilizar algunas herramientas, pero la misma biblioteca digital es una gran alternativa para descubrir todo esto, ¿de acuerdo? Miren, vamos a entrar a la biblioteca digital de la UAP, en donde, por ejemplo, voy acá a biblioteca digital, le doy clic. En el área de tipo de recurso, como ahorita estamos en revista científica o journals. Vamos a entrar, por ejemplo, a Taylor and Francis, por ejemplo. Taylor and Francis, que tenemos ahí suscripción a revistas científicas del área de ciencias sociales y humanidades. Entonces, Taylor and Francis es una buena opción para checar qué onda con las reglas, las directrices, los requisitos. Vamos a entrar, ya sabes, con tu matrícula de estudiante o con tu número de trabajador universitario. Ingresas y vamos a suponer que estoy buscando algo, voy a traducir, eh, algo sobre participación política de la mujer. Por ejemplo, ¿no? Women's Political Participation. Y voy a buscar tal cual. Woman Political Participation. ¿De acuerdo? Me voy a enfocar en eso. Entonces, busco. Claro que voy a encontrar 464,000 resultados. Muchísimos. Pero lo que sí te recomiendo es que para conocer qué revistas están publicando hoy, 13 de febrero del 2026, sería muy interesante de entrada que el rango de publicación, el publication date, sea del último año, ¿eh? El último año. Es decir, quiere decir que estas 18,000 resultados son papers que han salido en el último año sobre Woman Political Participation. También filtra, por ejemplo, acá solo el contenido al que tengo acceso, porque no tiene caso contenido a lo que ni siquiera podríamos entrar. Y creo que lo más importante también, además de que peines el último año al contenido al que tenemos acceso, verifiques el subject o disciplina, pues. La disciplina o subject. Híjole, estoy haciendo tiempo porque está tardando en actualizarse. Eso te va a permitir identificar los papers más recientes. Uy. Mm. Bueno, mientras se va abriendo acá, voy a abrir otro que te puede ser también muy útil. Seguramente Wiley Online. Wiley Online que tiene Political Science, por cierto. Le voy a preguntar lo mismo. Buscamos. Hay 264,000 resultados, pero digo, primero journals, luego publicados el último año, o sea, las 12 months. Y además, aquí sí es muy más rápido, el subject, pues que sea político, ¿no? Entonces, subject o disciplina, vamos a ver, ciencias políticas no está, pero acá buscamos more subjects. Debe de estar political science. Ahí está, Political Science. 2,590 artículos publicados en el último año que hablan sobre el rol de la educación en el moldeo de participación política. Aquí está. Este es interesante porque sí tiene los 3 elementos. Este fue publicado en el Journal Americano de Ciencias Políticas, en el American Journal of Political Science. ¿Ok? Quiero que tengan las 3, lo de mujeres. El efecto del empoderamiento de la mujer para reducción
en la pobreza, publicado en el Journal Internacional de Ciencias Sociales. Ok, ahora lo que tienes que hacer es darle clic. ¿Cuál era el que me... Darle clic al el hipervínculo del journal. Mira, este es el American Journal of Political Science. Voy a darle clic. Y mira, aquí está el micrositio del American Journal of Political Science, cuyo editor en jefe es Adam Berinsky. ¿Ok? ¿Qué tienes que buscar? Lo que habíamos platicado en la diapositiva anterior. Relevancia del tema, factor de impacto, políticas editoriales. Y eso no lo vas a hacer, de hecho, no lo haces en 5 minutos. Lo haces en horas. ¿Ok? Aquí tienes que pues pasar mucho tiempo viendo, por ejemplo, el site score, el factor de impacto 5.6. ¿Qué es el factor de impacto? Es una operación matemática que se hace dividiendo la cantidad de artículos publicados, perdón, la cantidad de citas que tiene una revista científica en los últimos 2 años, dividido entre la cantidad de artículos que esa revista científica publicó en los últimos 2 años. Básicamente es un promedio de citas por artículo. En promedio, es decir, 5.6 es bueno, porque tiene un rango de aceptación del 6%. Híjole. 6 de cada 100 artículos son publicados, ¿eh? Cuidado con eso. 9 días que te dicen aquí, tiempo en que subes tu documento, pasa una semana, semana y media y te dicen, ok, vamos a revisarlo o gracias por participar. Incluso ahí te dice ver todas las métricas, view all metrics. Y entonces ahí seguramente va a haber cosas como, pues, la cantidad de gente que ve este documento, los artículos publicados en el 2025, solo 81, el rango de aceptación del 6%, 300, ojo, 326 días para que primero te acepten y 83 días que una vez aceptado te publiquen. Más de un año para de, imagínate, hoy subes tu artículo, te van a publicar en el 2027 por ahí de marzo a abril. Lo tienes que considerar. Wow, ¿no? Entonces son datos. Seguramente debe de haber algún enlace en About, por ejemplo, donde podrías ver cómo la forma en ponerte en contacto, consejo editorial, las métricas, permisos que das y todo ello. También a lo mejor si quisieras publicar, aquí están del lado derecho, mira, acá están las guías de los manuscritos. Entonces tendrías que entrar, tendrías que ver cuáles son las guías. Obviamente si está en HTML, ¿qué es esto? Es el texto publicado en Internet. Con botón derecho podrías traducir al español como para leer más rápido. Mires, que no contengan argumentos o análisis originales. No revisa manuscritos que no contengan argumentos o que no sean analíticamente rigurosos o que no cuenten con la aprobación del Comité de Revisión para Estudios que involucren a humanos. Ya te están dando, te están advirtiendo. A ver cómo nos fue con el subject aquí en Wiley, en Taylor and Franz. Me regreso a la otra plataforma que se había bloqueado hace un ratito. Voy al subject. Ahí está, política. Ok. Y otra vez, vamos a ver que aquí está, mira, violencia política y la participación de las mujeres. Lo publicó el Journal de la Sociedad Civil. Una relación entre esto no es de mujeres, esto no es de mujeres. A ver, vamos a entrar a este Journal de Sociedad Civil. Le doy clic y entraría otra vez a la revista científica, Journal of Civil Society. Y otra vez, chicas, chicos, hay que buscar métricas, factor de impacto, directrices para publicar, tiempos. Entonces, por ejemplo,
Aquí está, mira. Journal Metrics. Pues le doy clic. A ver. Dice que se usa 67,000 veces por año. Tiene un factor de impacto de 0.9. Ojo, ¿eh? Menos de una cita a 2 años. A 5 años sube a 1.4 citas. Es decir, este no es una gran revista científica. Tardan 10 días en decirte que te van a revisar, tardan 21 días en el momento en que te aceptan, pero el porcentaje de aceptación, el rango de aceptación es de 1 de cada 4. Es 1 de cada 4. Es decir, en este es un poco más fácil saber, más fácil entrar. También habría que ver del lado izquierdo el consejo editorial, los detalles de publicación, ¿ya vieron? Incluso habría que buscar, pues, cómo subir un artículo. Aquí está. No, no les voy a mentir, cada paper, en este caso Journal of Civil Society, cada paper tiene diseño diferente. Hay que entrar, hay que buscar, hay que checar. Acá están claramente las instrucciones para autores, ¿no? Por ejemplo, instruction. Pues hay que darle clic, ver qué te piden. A ver, mira, botón derecho traduces. Dicen que para preparar tu trabajo deben de cumplir con los requisitos para manuscritos. A ver, clic. ¿A qué se refiere? Estas son las recomendaciones. ¿Ya vieron? Y por ahí vas a tener que descargar un PDF. Como se dan cuenta, pues no es sencillo, si requiere su trabajo. Por cierto, ya que estoy en la página de bibliotecas, en en servicios y herramientas, tenemos lo que se conocen como los acuerdos transformativos. ¿Ok? Aquí van a encontrar que básicamente, perdón por ser tan escueto, pero es que el tiempo no me daría, pero básicamente, si tú publicas en alguno de los journals de estos listados y te aceptan el paper, te aceptan y te dicen, ya, te vamos a publicar, nada más que nos tienes que pagar $400 o $2,000, tú puedes solicitar que la UAP a través de bibliotecas te pague el APC. Es decir, nosotros paguemos para ello, tienes que checar los requisitos. El requisito es que seas parte activa de la comunidad, que seas autor, que al menos seas el primer autor, ¿no? Lean los requisitos, pero les cuento que habría que ver aquí en AT vigentes. Por ejemplo, yo creo que para el área de sociales, me parece que solamente podría por ahí ser Cambridge University Press. Y yo te recomiendo, aquí tendrías que descargar el listado completo de autores, listado completo de papers. Mire, le haces así, le das clic, descargas un Excel. Es un Excel que te trae el listado de los journals de Cambridge que están dentro del convenio. Tendrías que buscar algo que te pueda ser útil. Aquí están los nombres. Mira, me voy a acercar. Vean qué tipos de journals. El journal del Derecho Internacional. Vamos a buscar. A ver si hay algo de política. ¿Cómo lo buscas en un Excel? Te recuerdo cómo buscar en Excel. Arriba a la derecha está la lupa. Y le doy clic aquí a Political. Y acá está, mira, el Journal Canadiense de Ciencias Políticas. ¿Ok? Si ahí publicas, este, ahí es donde puede estar. ¿Hay más? Seguramente. European Political Science Review. ¿Hay más? Italian Political Science Review, revista italiana de ciencia. Entonces, por ejemplo, ¿quieres, quieres ver si te pueden aceptar en revisiones de ciencias políticas europeas? Fíjate qué voy a hacer. Voy a buscar este paper en la biblioteca digital.
acá. Entonces vengo al inicio, vengo acá a Biblioteca Digital, entro a Cambridge, porque acuérdate que de ahí lo saqué. Entonces voy a la letra C, acá está Cambridge University Press, y pues vamos a buscar el journal European Political Science Review. Acá está, de hecho ahí te lo muestra. Es este el clic. Vamos a buscarlo. Y pues de este European Political Science Review habría que ver qué piden, cuál es el factor de impacto. Si te aceptan, entonces sí entras a los acuerdos transformativos. Entonces acá también hay que ver Journal Information. Clic. 4 números anual por año, o sea, es trimestral. Aquí del lado derecho están las métricas del journal. Factor de impacto 2.5. Aquí está tu guía, tus guías, instrucciones para autor. Porque este journal es parte de los acuerdos transformativos. ¿Ok? En servicios y herramientas, acuerdos transformativos es una AT vigente. Y por cierto, ¿cuáles son los números? Te diría que de Cambridge, ¿dónde anda? Es ilimitado, ¿eh? Como que no hay límite. Claro que te tienen que aceptar. Y ya nosotros en la web y en web y en bibliotecas pagamos el APC, el Publication Article Processing Charge. Article Processing Charge, es decir, el cargo por procesamiento de artículos lo pagamos en la web. Entonces recuerda llegar, AT vigentes y descárgate Cambridge. La verdad es que de las otras puede ser que haya poco, tal vez en Springer sí haya, porque es multidisciplinaria, a lo mejor ahí sí hay opciones para ustedes. Vale, pues. Bueno, entonces eso es importante hacer. Ahora, la biblioteca digital es una forma, pero te quiero compartir este índice. Lo voy a poner ahí en el chat. Con quién sabe por qué no se puso como hipervínculo. Ese les va a llevar a esta página donde les traigo varias formas de encontrar. Miren, Clarivate Master Journalist, que es una herramienta de Clarivate donde puedes llegar y buscar. Eso sí, te recomendamos iniciar con una cuenta gratuita. Yo voy a loguearme ya. La cuenta es gratis y es rápida. Créate una cuenta de la Master Journalist y entonces ya vienes acá a buscar algo relativo. Habíamos quedado, por ejemplo, vamos a buscar lo más general, Political Science, ¿no? ¿Ok? Y entonces buscas journals en Clarivate que están indexados y ahí encontró, según esto, híjole, pues demasiado, mira, 20,000 resultados, demasiado, pero a lo mejor te enfocas en, miren, aquí en lenguaje puedes buscar solamente las que están en español, ¿no? Si quieres. Y en español ya bajó a 589. Así puedes ver los que aceptan textos en español, el Analecta Política, por ejemplo, de la Escuela
bolivariana, ¿no? Colombia. Entonces, si yo le doy clic aquí al ver perfil de la página, le doy clic y ahí estaría ingresando al perfil de la página Analecta Política y llego a visitar el sitio. Miren, hay enlaces para ir a visitar el sitio de la revista. Es la revista Analecta Política y pues debe de haber por ahí, miren, directrices para autores, acerca de la revista y ponerte en contacto con ellos. A lo mejor en esta, pues a lo mejor no tiene un gran factor de impacto, pero a lo mejor ahí sí te publican, ¿no? Entonces, el Clarivate Master Journalist te va a permitir encontrar journals. El Shimago Journal Rank, que acá creo que vamos a encontrar poco, porque pues Shimago, esto es el Sevier, así que el Sevier se dedica más a ciencias de la salud y exactas. Pero vamos a decirle, oye, Political Science, ¿qué tienes de Political Science? Y encontró, según esto, pues ya no dice, antes decía cuántos resultados. El American Journal of Political Science, el Annual Review of Political Science, el British Journal of Political Science, ¿no? Y entonces vamos a darle clic. Y ahí estarías entrando al ranking. Está en el cuartil 1. Es bueno, se ve. Ahí tiene una cobertura desde 1971. Aquí te da alternativas de, pues, cómo publicar con ellos. En más datos estadísticos, pero sobre todo te va a dar ahí la información, el home, digamos, el micrositio de la revista, es esta, es de Cambridge, a lo mejor está en los acuerdos transformativos, ¿no? Y entonces tendrías pues que venir a buscar información del journal, cómo publicar con ellos, ¿de acuerdo? Esto que estoy haciendo en minutos, tú lo tendrías que hacer en horas, si no es que en días. Les traigo también, por cierto, por ahí el 2021 listado de revistas mexicanas, porque también podrían ver las revistas que armamos un Excel online en donde, por ejemplo, cámbiale el filtro a área. Aquí le cambiaría de humanidades, ciencias de la conducta, pues sí, o ciencias sociales. Ciencias sociales me enfoco y aplico. A ver, le doy clic aquí al filtro, ciencias sociales. Aplico. Ahí están todas las revistas mexicanas de ciencias sociales, por ejemplo, el Colegio de México, de Baja California, en donde pues ahí estará la revista, vean esto, en estudios, espacios públicos, Espiral Estudios sobre Estado y Sociedad de la UDG, y van a encontrar por ahí el enlace, mira, para ir a ver la revista científica Espiral. Ahí está. Seguramente ahí están las instrucciones para autores, las estadísticas y todo eso, ¿ya ven? Y cada diseño es diferente. Por eso te decía, vas a tener que pasar mucho tiempo, pero el caso es que llegues a publicar en la revista, que ya prácticamente cuando terminas tu artículo ya sabes que estás basándote en el formato que ellos te dan, has estado en contacto con el doctor Luis Arturo Rivas Tobar del Instituto Politécnico Nacional de su paper Investigación Administrativa, en donde incluso acá tienes el enlace, ¿ya? Por eso, miren, ya. ¿Qué pasa? Que este es el último informe. Es una pena, pero pues al concluir lo que hacía el CONACYT y hoy pues está extinto el CONACYT prácticamente, y a este gobierno no le gusta la ciencia, pues bueno, este movimiento. El último informe salió en el 2021. Esto era antes bianual, perdón, cada 2 años sacaban. Pero bueno, igual les sirve estos enlaces. ¿Sale pues? Muy bien.
Ahí está la revista latinoamericana de estudios latinoamericanos. Y pues por ahí debe de haber la forma para acceder al consejo editorial y meterte y conocer más sobre eso. Insisto, todo esto que ven ahí en el QR y también se los voy a compartir mañana con su constancia, les puede ser útil para entrar al DOAG, al directorio de acceso abierto, el enlace, buscas acá ciencias políticas y te vas a encontrar con los 16 journals indexados de ciencias políticas, entre ellos la revista de psicología, revista de estudios de políticas públicas, publicado en Chile. Pues entras o si no vas al website. No cobra PC, no te cobran. Bueno, habría que ver si puedes publicar tu artículo acá. Ahí tienes los botones para enviar, cómo publicar, normas, políticas. ¿Sale? Digamos que en Latinoamérica está muy bien para empezar, pero pues hay que pegarle a las grandes circunstancias. Y pues ya prácticamente estamos dando por los consejos generales, en donde es importante planificar tu contenido. Siempre que vayas a hacer investigación, ten a la mano una bitácora, anda siempre cargando una agenda o algo así, una libretita, y todo lo que te vaya ocurriendo, apúntalo, apúntalo. Es muy importante que todo salga planificado y no de manera fortuita y casi improvisada. Alfabetízate. Yo espero que esta sesión les haya servido para alfabetizarse sobre conceptos, contenidos, formas. Busquen un título atractivo, muy importante. El título debe ser atractivo, pero funcional. Presenten un buen resumen, pidan opiniones, no solamente a tus docentes, a tus eh, asesores de tesis, también pide opiniones a tu familia, a tus primos, a tus hermanos. Ellos te pueden dar un enfoque diferente que puedes considerar. Utilicen gestores de referencia, es decir, Mendeley, Zotero, EndNote. Aprendan a usarlos porque entonces ya te olvidas de la gestión de referencias electrónicas, ¿no? Revisen y vuelvan a leer su artículo. Siempre se nos van a ir dedazos, palabras mal escritas, redacción, que a veces cuando cambia nuestro estado de ánimo decimos, acá le puedo cambiar. Siempre hagan eso, revisen, lean su artículo como lo van escribiendo. Comprueben la originalidad de sus ideas, es decir, de pronto pidan a sus profesores que les puedan correr digamos que un avance que se los puedan correr en Turnitin para que ustedes vean si no se están plagiando sin querer ideas de otros, porque las escuchan y todo, ¿no? Soliciten apoyo especializado. Yo espero que esta sesión haya sido un apoyo especializado para todos ustedes y definitivamente exploren la revista que haya seleccionado. Tenla ahí como favorito, ve viendo qué van publicando, estate seguro de que tu artículo se parece a estos artículos para que cuando les digas, ya lo terminé, acá está mi artículo, pues prácticamente pases completamente. De mi parte ha sido todo y pues deseo que tengas un excelente fin de semana. Feliz Día del Amor y la Amistad. Pásala lindo. Muchas gracias por estar conmigo y hasta pronto.